Bueno, vamos a las preguntas. A ver acá. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, en respuesta a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la efectividad de la estrategia de seguridad abrazos no balazos, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota diplomática expresando el extrañamiento de nuestro país ante dicho comentario. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a estas declaraciones y qué diálogos se planean con Estados Unidos para abordar la cooperación del tema de seguridad? Gracias. Primero, vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace algún tiempo. A veces cuando se dice que no hacemos mucho, les digo, pues miren lo que hicimos con Rafael Carpintero, Emilio Guzmán o el Mini. Pero también las investigaciones, que hay muchísimas en muchos diferentes temas, lo hacemos con la Fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. Hoy por ahí una nota también. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario, en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes, soberanos, que compartimos mucho, compartimos familias, porque hay familias de un lado y de otro lado de la frontera. Compartimos cultura, compartimos economía, comercio, y también compartimos problemas. Y esos problemas nos coordinamos para resolverlos. Entonces, ayer hubo una nota diplomática, pero sobre todo es pues esta disparidad de declaraciones de la misma persona. Y por otro lado, pues la coordinación más no la subordinación. ¿Ha tenido algún contacto con el embajador o va a tener algún mensaje? El canciller tiene ahí relación con el embajador.
Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, en relación con el proceso de asignación del examen nacional de aspirantes a residencias médicas, los aspirantes han recibido recientemente la noticia de que el ingreso a especialidades se realizarán mediante el sistema de asignación directa. Esto ignorando el proceso que se han llevado a los hospitales con entrevistas y exámenes. Dada a dichas especulaciones y dudas de los médicos, ¿podrían aquí en este espacio explicar a los médicos y aspirantes cuál es el proceso para asignación de hospitales a los nuevos residentes? Y también, en dado caso de que se llegue a hacer un cambio o alguna modificación a los médicos que van a entrar a especialidades, ¿en cuánto tiempo se va a dar este anuncio? Sí, no tengo en este momento la información sobre este tema. Pero a ver si en este mismo momento nos contesta el doctor Kersenovich o alguno de los subsecretarios, y si no, les pedimos que hoy mismo puedan dar respuesta a esto que preguntas. Muchísimas gracias. Y para cerrar, Presidenta, el INE ayer mandó una carta a la Presidenta en el cual justificó y explicó los gastos para las siguientes elecciones. Preguntarle si ya recibió la carta y también qué mensaje les envía. Muchísimas gracias. Pues el mensaje es que no es justificable el presupuesto que están enviando. Lo vuelvo a explicar. Es más presupuesto en el 2025 que el del 2024, lo que están pidiendo. Estamos hablando, creo que de 39,000 millones de pesos lo que están pidiendo. Ahora, sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial. Pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas o ministros, ministras. No hay recurso público para las campañas. Es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes, pero no hay financiamiento público. No hay financiamiento a los candidatos, candidatas. Entonces, ¿por qué tanto recurso? Hemos dicho que es un año especial porque el objetivo es disminuir el déficit del 2024. Y las elecciones se pueden hacer sin necesidad de tanto gasto. Hasta ahora en la mañana todavía no tengo notificación de… Gracias. Acá. Presidenta, buenos días. Gustavo García de Comunicante MX, somos un medio de Baja California y Alerta Multimedia. Presidenta, y aprovechando que está Pepe Merino, igual y tiene que ver con lo que nos acaba de explicar, hay un caso muy sonado en las redes sociales de una doctora en Puebla, Marilyn Coate, que todos sabemos, COFEPRIS ya intervino, también las autoridades de Puebla ya clausuraron este consultorio. Sin embargo, llama la atención que así como ella, esta semana se han dado a conocer otros casos de médicos que probablemente su profesión no les acredita ser cirujanos. En Durango acaban de detener a una química y un enfermero que realizaban liposucciones, o algunos licenciados en estomatología, dentistas propiamente, que están realizando cirugías sin ser cirujanos maxilofaciales. Entonces, aquí la pregunta es… si el gobierno federal, la agencia que dirige Pepe Merino, tienen proyectado que exista una plataforma donde los mexicanos, más allá de entrar al Registro Nacional de Profesiones, porque ahí podemos validar por cédula profesional que estudió, pero no podemos ver qué le da derecho a ese profesionista realizar ya propiamente la actividad profesional, que pudiéramos nosotros los mexicanos verificar con quién nos estamos atendiendo, quién es la persona que nos está recetando propiamente algún medicamento. Y obviamente este Registro Nacional de Profesiones, curiosamente, está en la SEP y no está en la Secretaría de Salud, específicamente el área médica. Entonces, esa sería la primera pregunta, Presidenta, si tiene algún proyecto para que nosotros podamos de alguna manera prevenir este caso tan sonado, que ya se están tomando acciones, pero pues al final del día fue mediático. Sí, podemos mejorar, porque está en la SEP, porque es la Secretaría de Educación quien da los títulos
y las cédulas profesionales. Pero podemos trabajar con Secretaría de Salud también para que la gente conozca si realmente tiene la cédula profesional. Este es un caso de fraude, pero además vinculado con temas de salud, que es muy grave. Entonces, aparte de un tema administrativo, es un tema penal. Entonces, no puede una persona ofrecer servicios de salud, que es algo delicado, cuando no tiene la cédula profesional para ello. Entonces sí es importante que el ciudadano se informe, pero también pues todas las denuncias que tenga que haber, porque puede ser muy grave. Además, en este caso era medicamentos controlados. Entonces, imagínense. Es correcto. Como segunda pregunta, Presidenta, sé que esta semana usted le puso feliz esta ley de protección animal que se aprobó en la Cámara, en las cámaras, y sé que también hay un compromiso del Gobierno federal para que los animales, las mascotas que existen en México tengan este cuidado y protección. Con datos propiamente del INEGI nos dice que 57% de los hogares mexicanos tienen mascotas y designan un promedio de su ingreso para el cuidado de estas mascotas. Pero específicamente cuando se enferman estas mascotas se destinan entre 300, 800 pesos por consulta con un veterinario, y podría ser más cuando se requieren análisis específicos. Le quiero preguntar, Presidenta, si hay planes también del Gobierno federal para crear clínicas veterinarias para los mexicanos que no pueden pagar estas consultas, que podrían, insisto, ser muy altas, y que en muchas ocasiones se toma la decisión de dormir al animal o a la mascota porque no hay el recurso para salvar su vida. Sí, la mayoría de esta atribución se quedó en los estados. Hay una parte que corresponde en el IMSS Bienestar a la federalización de los servicios de salud cuando se firma por convenio. Pero la mayoría de esta atención a mascotas, a animales, queda en las entidades de la República, incluso en municipios. Entonces son parte de, inclusive cuando se haya firmado el IMSS Bienestar, se queda esa atribución en los estados. Y ahí podemos colaborar y apoyarles para ver qué más se necesita. De acuerdo, Presidenta. Y finalmente, en Tijuana, el día de ayer visitó la secretaria de Turismo, la licenciada Josefina Rodríguez, visitó Tijuana junto con el alcalde Ismael Burgueño, recorrieron el renovado Centro Histórico de Tijuana, un centro histórico que tiene mucha historia, mucha cultura, una ruta gastronómica impresionante, de las mejores de México, el Museo de la Lucha Libre, el Museo del Juguete. Sin embargo, Presidenta, creo que Tijuana merece una oportunidad por los mexicanos para que se impulse esta ciudad como un lugar de destino turístico. Usted ha estado varias veces en el último año, ha estado varias veces en Tijuana, y justamente le quiero preguntar, Presidenta, si usted recomendaría a los mexicanos que le den esa oportunidad a Tijuana para estos recorridos turísticos que se planean en familia, que se planean en viajes, y cuál es su lugar favorito ahí de Tijuana. Gracias, Presidenta. Tijuana es una ciudad muy especial porque es crisol del país. Así como la Ciudad de México se hizo con migración de muchísimos lugares, hoy el principal crecimiento de la ciudad no es por migración, sino el propio crecimiento poblacional, aunque es muy poco de la Ciudad de México de quien nació en la Ciudad de México. Pero en la capital es un crisol cultural de todo el país. Y Tijuana tiene esta característica, porque llegaron muchos oaxaqueños, oaxaqueñas, hay una comunidad ahí muy importante, y entonces conservan su cultura, pero al mismo tiempo hay un sincretismo con otras culturas, y llegan muchos mexicanos y mexicanas de distintos lugares del país, y esto ha hecho de esta ciudad pues un lugar muy rico en cultura. Mucha gente llega ahí para buscar pasar la frontera, pero muchos se quedan en Tijuana. Entonces estamos trabajando con la gobernadora, con Marina del Pilar, para mejorar algunos servicios públicos importantes, por ejemplo, agua potable. Hay un plan de una planta
desaladora en Rosarito que permita también suministrar agua a Tijuana, pero Tijuana por sí misma pues tiene una riqueza cultural enorme. Entonces, pues claro que recomiendo ir a cualquier lugar del país y en particular a Tijuana. Gracias. Gracias. Presidenta, qué gusto saludarla. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Juan Carlos Sagredo, soy reportero de SICER, vengo del estado de Jalisco y le agradezco mucho el espacio. Presidenta, el nuevo gobierno del estado de Jalisco entrará en funciones en 3 semanas. A la fecha no se ha realizado una reunión entre usted y el nuevo gobernador, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro. Quisiera preguntarle, ¿ya hay una fecha para que se realice ese encuentro? Y de ser así, ¿qué proyectos destacaría en ese encuentro en beneficio para las y los jaliscienses? Sí, nos reuniremos ya que él tome posesión para poder trabajar igual que con todos los gobernadores del país, que cuando vamos a su entidad nos reunimos en gabinete, su gabinete y nuestro gabinete, para poder definir los proyectos estratégicos. Hay varios temas en Jalisco, desde el saneamiento de Lerma Santiago hasta que se hizo algo, por cierto, en este sexenio, hasta otros proyectos importantes. Entonces ya habrá momento para reunirnos con el gobernador. Muchas gracias. Como segunda pregunta, Presidenta, Jalisco será sede del Mundial en 2026 junto con la Ciudad de México y el Estado de Nuevo León. El gobierno de Jalisco, el nuevo gobierno, contempla una asignación presupuestal en 2025 para la creación de un sistema de transporte público que conecte el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio Akron. Esto permitiría que miles de visitantes que vengan por el Mundial puedan dirigirse directamente del aeropuerto al estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Está usted al tanto de este proyecto y si la Federación contempla destinar recursos para este sistema? Muchas gracias. Sí, ya platicaremos con el gobernador electo, que pronto ya será gobernador constitucional. Aprovecho para decir que de manera honorífica, con un pequeño mínimo apoyo, decidí nombrar a Gabriela Cuevas para ser la representante ante distintas instituciones junto con la Secretaría de Turismo para atender el tema del Mundial 2026. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, preguntarle en el tema de la digitalización, si están pensando echar mano de herramientas propias de creadores, desarrolladores propios, o si están pensando en contratar a proveedores externos y cómo funcionaría este proceso de hacer más eficientes los recursos que se tienen actualmente y si están pensando en utilizar CRMs, etcétera. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. ¿Quieres contestar, Pepe? Muchas gracias. Sí, la apuesta es generar soluciones nosotros, ¿no? Que el gobierno solucione soluciones propias y hacerlo con un equipo de servidores públicos, en este caso ingenieros e ingenieras, pues que se dediquen al desarrollo de estas soluciones. En el caso, habrá algunos casos en los que se requieran algunas contrataciones, sobre todo para poder hacer el tránsito entre servicios que hoy están contratados con privados y su sustitución por un servicio propio y garantizar pues que evidentemente la atención a las personas no pare, ¿no? Y que en esta transición pues sea lo más suave posible, pero sí la apuesta, como lo hicimos en la Ciudad de México a iniciativa de la Presidenta, es que el gobierno genere sus propias soluciones. Gracias. Y como segunda pregunta, Presidenta, hoy se conmemora el Día Mundial de la diabetes mellitus. Se calcula que en el país existen alrededor de 12 millones con esta enfermedad. En el Hospital General de México hoy habrá una alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde, habrá una
jornada de detección gratuita, oportuna para esta enfermedad. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si ha considerado la posibilidad de que adicional a el tema de no saleros en la mesa, los etiquetados frontales y el tema que recientemente se autorizó, y por fortuna que ya no se vendan estos productos con ingredientes críticos que le llaman la comida chatarra en las escuelas, ¿están pensando en que se pudiera hacer, no me gustaría utilizar la palabra obligatoria, pero que sí se pueda realizar en tiempo y forma la actividad física en las escuelas, sí o sí? Porque hay veces que de pronto entiendo que el tema del invierno es un irritante y puede dañar las mucosas, pero a veces hay algunos otros factores que no le dan tanta importancia al ejercicio, y los expertos dicen que una de las maneras de prevenir la obesidad que pudiera ser el inicio de varios desencadenantes metabólicos, entre ellos la diabetes mellitus, es justamente ejercitarnos, y desafortunadamente las encuestas mencionan que México es uno de los países en donde más gente prefiere no moverse. ¿Qué hay al respecto? Gracias. Son varios programas y varios, digamos, metas. Por un lado es la prevención. Prevención significa evitar el consumo o la alimentación o alimentarnos con productos chatarra desde la niñez, pero en general también adolescentes y adultos, adultos mayores. Entonces la prevención, que tiene que ver con alimentación, tiene que ver con disminuir la vida sedentaria, como bien tú dices, con ejercicio, caminar y hacer cualquier tipo de ejercicio que permita tener una vida más sana. Entonces, para ello está la materia que ya existe de vida saludable, o el área ya dentro de la nueva escuela mexicana que tiene que ver con ello, el que ya no haya productos chatarra en la venta de las cooperativas en las escuelas públicas y privadas, y también pues una campaña que como parte de los lunes de vida saludable vamos a desarrollar. Miguel Torruco está en la Secretaría de Educación Pública y él se va a encargar de esta parte del deporte comunitario. Tiene varios proyectos que ya va a venir a presentar. Por ejemplo, la clase de box más grande del mundo que hicimos en la Ciudad de México, la vamos a llevar a nivel nacional. Eso significa que no solo sea un día que en las plazas públicas se haga este ejercicio, sino prepararnos desde antes para poder llegar a este día y que se visualice la importancia de hacer ejercicio a través de estas prácticas relacionadas con el box. Pero tiene también un proyecto para fútbol, tiene un proyecto para olimpiadas escolares que permitan trabajar con los maestros de educación física, maestras, para poder hacer torneos a nivel nacional. Existe ya una parte, pero los vamos a reforzar, y algunas otras acciones que tienen que ver desde la niñez hasta ser adultos con esta parte. La otra parte tiene que ver con detección. A veces tenemos niveles altos de azúcar y no lo sabemos, y al no saberlo a tiempo, pues entonces se va agravando. Para ello, una parte muy importante es el programa de salud casa por casa, aparte del fortalecimiento del sistema de salud para las y los adultos mayores. Recuerden que todos los adultos, adultas de 65 años y más que reciben su pensión, a partir del próximo año van a recibir una visita por siempre, porque va a ser un programa permanente de trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, que los visiten una vez al mes o una vez cada 2 meses. Van a pasar a su casa y les van a tomar sus signos vitales, hacerles varias preguntas. Si detectan algo, los llevan al centro de salud.
Si detectan algo que tiene que ver con una prescripción que ya tienen, pueden incluso tener la licencia para poderlo recetar. El fortalecimiento de las farmacias de bienestar que vamos a hacer. Entonces, de esta manera vamos a detectar, porque también lo que pasa es que hay quien ya tiene principios de diabetes y no lo sabe. Entonces, este programa nos va a ayudar para que particularmente a las y los adultos mayores lo puedan saber, puedan ser medicados o también desarrollar todas las actividades preventivas. Entonces, son las dos, prevención y detección temprana, para evitar complicaciones posteriores. Gracias, Presidenta. Y finalmente, ayer en la presentación de Original vimos que las artesanas vieron con mucho agrado que usted decía que se va a hacer 4 veces al año y no una como actualmente se hace. Tanto la Secretaría de Cultura como la subsecretaria también estuvieron muy contentas al respecto. Y yo quisiera saber si ahora que se hace esta edición, también decía la jefa de gobierno, Clara Brugada, que también ahí va a haber una relación. ¿Cómo va a ser ese tema de la relación? Si solamente se va a quedar la exhibición y la venta en Los Pinos o se moverá eventualmente a alguna otra parte de la ciudad. Y también conocer cuáles serían estos estados con los que han pensado en iniciar esta muestra textilera que vale la pena ir a ver. Ya vendrá la Secretaría de Cultura, es algo que hemos estado trabajando. Las mujeres que vienen de comunidades de pueblos originarios, de pueblos indígenas, también hombres, pero principalmente las mujeres desarrollan distintas, pues lo que llamamos artesanías o arte popular, que son bellezas extraordinarias. Son textiles, pero también hay trabajo en madera. Por ejemplo, el amate. Si se fijan, ya prácticamente no hay amate, porque ya este árbol se ha ido terminando. Y muchas otras formas de expresión cultural. Parte del problema es que no tienen espacios de comercialización. Entonces, muchas veces son víctimas o del intermediarismo, que adquieren los productos a bajo costo y después los venden a mayor costo, y quien gana es el intermediario. También pasa con los productos agropecuarios. Entonces, lo que queremos pues es disminuir ese paso para que pueda haber una comercialización, puedan vender las artesanías a los precios justos, sin regateos, porque también hay esa práctica, y que se recupere, porque Original también tenía el objetivo de evitar los plagios de muchas empresas que plagian los dibujos tan bellos y que ni siquiera llevan los derechos de autor de muchas mujeres o comunidades o pueblos indígenas. Entonces tiene ese objetivo y además llevar la comercialización de tal manera pues que se conserve esto que es maravilloso y que es parte de nuestra cultura y que es la riqueza cultural de México. Hay muy pocos países en el mundo que tienen esta riqueza cultural que se expresa a través de esta forma de cultura, de arte popular, de artesanía. Entonces queremos presumirla, pero que le llegue el beneficio a quien la realiza. Entonces, por eso son mecanismos de comercialización, tanto en Original, en Los Pinos o en otros lugares, con ferias, espacios, como también fortalecer a FONART, que es una institución que nació hace muchísimo tiempo y que tenía ese objetivo y que ahora queremos potenciar y al mismo tiempo seguir defendiendo pues los diseños originales. Tiene todos esos objetivos y ya lo informaremos. Buenos días, Presidenta de la República, funcionarios, servidoras públicas, buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. El día de ayer se conoció que de manera preliminar México habría perdido el panel en materia de maíz transgénico.
toda vez que para nosotros, nosotras, los mexicanos, el maíz pues es un asunto, no solamente es el alimento básico, es un asunto de identidad, de cultura, de biodiversidad. ¿Qué va a hacer México en ese sentido si es que ahora se ha levantado, digamos, o se levantará esa prohibición de la importación de maíz transgénico? Sí, hay que hacer la diferencia entre el maíz blanco y el maíz amarillo. México es autosuficiente en maíz blanco y nosotros tenemos por obligación, porque es una obligación de los gobiernos, conservar nuestra biodiversidad. Y la biodiversidad no solamente es en la diversidad animal, vegetal, sino genética. Todas las razas o variedades de maíz, pues nuestra obligación es conservarlas, porque el maíz es producto de la domesticación de los pueblos originarios o de antes incluso de las grandes civilizaciones de México que fueron domesticando esta planta que hoy alimenta no solo a México sino al mundo entero. Los organismos genéticamente modificados lo que hacen es que en laboratorios modifican los genes, supuestamente para mayor alimentación. Hay quien no piensa que es así, que puede tener daños a la salud. Pero tiene un problema adicional, que es que el campesino depende siempre de la semilla. O sea, cuando uno siembra un maíz híbrido que no es genético, está modificado pero no en laboratorio con los genes, sino como parte pues de la mejora de un cultivo, compra la semilla y depende de la semilla para poder seguir cultivando el maíz. Pero además se pierde pues la diversidad genética de los maíces que surgieron de nuestros pueblos y que se han seguido conservando. Entonces nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Y eso va a quedar en la Constitución. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. Ya en la parte comercial, pues ya se verá, sobre todo la parte de maíz amarillo, que principalmente alimenta aves o cárnicos, para la producción de cárnicos. Entonces, pero la parte fundamental de la conservación de nuestro maíz, de nuestras razas de maíz, esa va a quedar en la Constitución. ¿Estará enviando una iniciativa al respecto? Ya está ahí, la envió el presidente López Obrador. Está por aprobarse en los próximos días, espero, en la Cámara de Diputados. Presidenta, y con respecto del maíz amarillo, por supuesto que se utiliza más hacia el ámbito forrajero. Sin embargo, durante el sexenio anterior había la intención de que México también alcanzara la autosuficiencia en este tipo de maíz. ¿Continuará con esta política en la actual administración? Sí, se va a buscar. También estamos ahora destinando un esfuerzo muy importante al frijol, porque la alimentación básica de las y los mexicanos, nuestra alimentación básica, pues tiene que ver con la alimentación de la milpa. La milpa era la alimentación principal de los pueblos originarios y en muchos lugares de México lo sigue siendo. La milpa es la siembra de maíz, pero en el mismo lugar de frijol, de calabaza, lo cual además de la diversidad alimentaria, tiene la gran virtud que conserva los suelos. El frijol, por ejemplo, fija nitrógeno. Entonces queremos avanzar mucho en la autosuficiencia de frijol, porque importamos 300,000 toneladas de frijol. Por eso este programa que anunció aquí Julio Verdeguer y su equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y también lo anunciamos en Zacatecas, de recuperar la planta productora de semillas
para ir mejorando la semilla, pero no en laboratorio genéticamente, sino la mejora que se da en los propios cultivos a partir de las distintas instituciones públicas de México y con los campesinos. Y después ya también iremos sobre otros cultivos. Presidenta, y en otro tema, si tiene usted fecha de reunión con los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 que fueron desaparecidos, y también qué estrategia estaría usted planteando en su administración para lograr verdad y justicia, algo que todavía se ha demorado, no obstante los avances que se pudieron realizar en el sexenio anterior, pero que también, bueno, pues quedaron precisamente en pendiente. Nos vamos a reunir pronto, estamos ahí con el subsecretario Arturo Medina, ya buscando un día de posible reunión y lo platicaría con ellos primero. Creo que nuestra responsabilidad primero es hablar con ellos nuevos, que lo platiqué en su momento cuando era presidenta electa todavía, cómo fortalecer la investigación de este caso. Doctora, y también en ese sentido, con respecto de las escuelas normales rurales, pues este ataque a los normalistas, a los 43, pues no fue solamente resultado de lo que ocurrió esa noche, sino de una campaña que hubo durante mucho tiempo, sobre todo en el ámbito del neoliberalismo, con este programa educativo en el que todo mundo tenía que pagar por la educación, así como por los servicios de salud, etcétera. Pues las normales rurales eran un modelo totalmente contrario, digamos, a estas directrices neoliberales, porque el modelo es que son escuelas que se señala para pobres, no se paga por la educación, por el contrario, se les da una beca, hay comedor, hay dormitorio y hay 5 ejes del normalismo rural que se generaron desde la época de la Revolución. Se ha señalado todo el legado que México le debe a las normales rurales en materia de alfabetización de las comunidades más apartadas, y durante el sexenio pasado hubo la posibilidad de que se protegiera este modelo educativo de las normales rurales desde la Constitución. Sin embargo, bueno, pues ya no se llegó, digamos, a presentar una iniciativa al respecto, y preguntarle si usted tendría la intención o su administración de retomar esta iniciativa. Sí, es parte de lo que está trabajando el secretario de Educación y parte del programa que tenemos para la SEP, y ya lo informaremos en particular. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días, Presidenta. Aarón Díaz, del canal del Chapucero Finanzas, representando a Aguascalientes y a Tabasco. Yo tengo 3 preguntas. La primera de ellas es en relación con el Bitcoin. En primer lugar, en Estados Unidos, Donald Trump anunció que iba a ser al Bitcoin la siguiente moneda de reserva nacional, y en El Salvador el Bitcoin ha servido para lograr financiar su gobierno sin más deuda. Ahorita tienen una ganancia de $200 millones. ¿Usted ha hablado con alguien al respecto para ver si México podría hacer exactamente lo mismo? Por lo pronto no lo tenemos contemplado. Ok, y eso me lleva a una segunda pregunta. Ahorita, aprovechando que está el joven, el encargado de Telecom, la CBDC, ahorita que hablaron sobre Llave México, ¿se estaría utilizando Llave México como una forma de identidad digital y de alguna forma conectarlo al peso mexicano digital que está desarrollando Banxico? Son temas distintos. No tiene nada que ver con una cosa con otra. Okay. Son temas distintos. Y la última pregunta sobre la ley influencer que ahorita se está hablando aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya que en las redes se habla mucho sobre la regularización de la libertad de expresión. No conozco la propuesta que está en la ciudad, como comentas, pero yo creo en la libertad de expresión. ¿Usted está a favor de la libertad de expresión? Sí, totalmente. Ok, muy amable, gracias. Presidenta, el ministro de Canadá, uno de los ministros, dice que su propuesta es anular a México del TEMEC. No. Es una propuesta que no tiene futuro. Recuerden que cuando se firmó el TEMEC, México abogó por Canadá, porque había
en algún momento de la negociación la intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con México. Y en aquel momento México dijo, no, somos 3 países. Y se firmó nuevamente con 3 países. Entonces, no tiene futuro esa propuesta. Está generando mucho ruido, sobre todo en redes sociales. Mucha gente sí lo ve como preocupante y por eso… No tienen de qué preocuparse. Los beneficios para Estados Unidos, principalmente del TEMEC, son muchísimos. Por eso, en la revisión, que no es renegociación, por cierto, del 2026, uno de los grandes temas y en los que estamos trabajando es los beneficios del TEMEC, no solo para México, que claro que nos beneficiamos, sino los beneficios en Estados Unidos, igual que los beneficios para la economía de Estados Unidos del trabajo de las mexicanas y mexicanos allá. Porque nuestros paisanos, héroes y heroínas, no solamente ayudan a México y a sus familias, sino que sostienen en mucho la economía de Estados Unidos. Entonces, toda esa información para cuando nos sentemos en su momento con el nuevo gobierno de Estados Unidos, previo ya sea que entre o cuando entren, pues es muy importante, porque a veces no se puede hablar sin los datos y los beneficios comunes. E igual Canadá se beneficia. Hay un programa muy importante, por ejemplo, de mexicanos y mexicanas que van a trabajar a Canadá, que le beneficia mucho a Canadá. Entonces, nos complementamos, no competimos entre nosotros. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Jorge Díaz, de CNR de Lánzate, de Ensenada, Baja California. Quiero comentarle, voy a ser muy breve en este tema, que tiene que ver con el ser humano. Seguramente usted recuerda a sus maestros, yo recuerdo los míos, y en el tiempo del sexenio del expresidente López Obrador, atendió, resolvió y escuchó de la mano de la gobernadora Marina del Pilar un problema de cajas de ahorro que el gobierno del estado en administraciones anteriores retenía y no se les entregaba. Resolvió la mayoría, quedó una pendiente que tenían como 8 años, que ahí lo estaban nomás, como luego decimos, pateando el bote. Dio la instrucción el presidente, se tocó hablar y platiqué con, en ese momento, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y el desviar la información de parte del gobierno del estado. Quiero aclararle que Marina del Pilar ha estado al pendiente de ese tema, pero entendemos que la gran cantidad de problemas o de temas a veces no le llega la información de primera mano o no se la quieren hacer llegar como tal. Es el caso de la caja de ahorro Asoma, en donde se les ha dado puntualmente toda la información porque no les han querido dar la solución ya de respuesta de un dinero que es de un grupo de maestros jubilados y en el activo de esta caja de ahorro Asoma. Ya más de un año, hace un año estuve aquí y ya tenía un año anterior en que se había estado dando. Se tuvieron unas pláticas y decían, vamos a hacer una auditoría, pero una auditoría de un periodo donde no había problema. No hay la disposición, no hay la voluntad y lógico, cuando no hay una continuidad se generan problemas del tipo de la Fiscalía generados por el gobierno del estado. Se le dijo hace poco a la gobernadora, así como estamos usted y yo, que este tema no los han querido atender y resolver. Se sorprendió al ver yo su cara y yo le quiero pedir a usted, que sé que hay muy buena relación y que hay la disposición de parte de usted, que ya se atienda y se resuelva porque no le han querido regresar el dinero que les corresponde. Insisto y le reitero, la caja de ahorro Asoma le entregó toda la información. Ahora lo que quieren hacer y no lo quieren hacer de una manera correcta. Es un muy marcado acto de desigualdad y sé que también usted es una persona humanista. Le pregunto, ¿va usted a influir para que se atienda de una vez por todas este tema? A ver, lo vamos a revisar.
Es importante que se conozca un poco cómo ha sido no solo el proceso en Baja California, sino en otras entidades de la República, que viene de hace tiempo. Sí, es correcto. Cuando se descentraliza la educación por motivos políticos y no educativos, la educación pública estaba federalizada, la educación básica. En la época de Zedillo se descentraliza, se envía a los estados la responsabilidad. Entonces se les envían, digamos, los recursos que correspondían al año y después, con los aumentos, aumento de maestros, etcétera, son los propios estados quienes se hacen responsables de una parte de la nómina. Esto vino pues por mucho tiempo y siempre había problemas porque al final del sexenio a veces algunos gobernadores, no es el caso, no es este caso, gobernadores del pasado, anteriores, se destinaban los recursos para la nómina de maestros a otras cosas y después al final del año no tenían los recursos para pagarle a los maestros, porque hay una parte federal y otra parte que asumían los estados. Con la reforma educativa del 2013, uno de los objetivos para el control de los maestros ni siquiera era un objetivo de educación, desde mi punto de vista, sino de control laboral, federalizan una parte de la nómina educativa, pero se quedan todavía algunas estatales, por distintas razones, muchas veces por gobernadores del pasado, que no quisieron federalizar. Les pongo el caso. Creo que es Telesecundarias en San Luis Potosí, no está federalizado. Entonces tienen problemas todos los años para poder cubrir la nómina. Es un caso similar a este que planteas, de una caja de ahorro asociada a algunos maestros en Baja California, que fue un tema estatal. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Mesas de trabajo. El presidente López Obrador dio un apoyo y falta otra parte. Entonces hay mesas de trabajo entre Secretaría de Hacienda, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación para poder revisar el tema y ver cómo se apoya. Y es el caso como en otros casos. Le quiero yo agradecer. Y ahorita usted toca algo muy importante con el tema de la educación. Desafortunadamente, ahorita se está viendo un tema de la reforma, un proyecto de reforma de ley en Baja California, de la ley del Iztecali. Ya prácticamente el secretario de Hacienda local o de Baja California ha comentado que se va a colapsar ya el sistema de salud por medio de la ley del Iztecali. Muchos del magisterio y la burocracia están en contra de esto porque, mire, ahorita nada menos en Mexicali una madre de familia está con su hija de 23 años y tiene una semana buscando al doctor en Iztecali para que puedan trasladar a su hija. Y le pongo el caso porque no hay medicinas, no hay estudios, no hay maestras o personas sindicalizadas de la burocracia que puedan atenderse. ¿Cómo resolver este tema? Es seguramente muy buena gobernadora. No, le quiero decir algo. Y ella es la primera que pagó lo que otros gobernadores no hicieron. Pagó una deuda histórica en la cuestión del magisterio. Es muy buena gobernadora, muy sensible, está muy cerca de la gente. Es una extraordinaria gobernadora. Y están buscando los mecanismos en el Estado para resolver este problema. Y en la medida de lo posible, que la Federación pueda apoyar, que el Gobierno de México pueda apoyar, la vamos a apoyar, siempre vamos a apoyar al pueblo. Una parte le toca a los estados, a los municipios, otra parte nos corresponde, pero siempre vamos a estar coordinados y en la medida de lo posible ayudar. Estamos en una mesa de trabajo, por eso necesitamos revisar antes de poder aprobar cualquier cosa. Es responsabilidad de cualquiera. Gracias. Bueno, vamos un poco más, porque quiero tocar un tema que… No, a ver, aquí ya preguntaste, acá, antes. No sé quién levantó la mano. Adelante. Presidenta, muy buenos días. Julián Mazoy, de Noticias Telemax, la televisora pública del Estado de Sonora. Presidenta, han sido huracanes, incendios forestales, lluvias torrenciales, sequías que han empezado a suceder por todo el mundo, producto
de este fenómeno, esta crisis mundial, el cambio climático que estamos sufriendo todos. Hace una semana veíamos unos días estas imágenes impresionantes, le dieron la vuelta a todas las redes sociales. Arabia Saudita, uno de los países más preparados para enfrentar este tipo de crisis, con una nevada histórica en pleno desierto. Y sobre ello, pues México no será excepción. Y el noroeste del país este año lamentablemente está sufriendo una sequía importante. No llegaron las lluvias como nos hubieran encantado allá en Sonora y en el resto de la región del país, una sequía sin precedentes, francamente. Esta semana el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, se reunió con el gobernador y con distintos representantes agrícolas de la zona, de la región del estado, y llegaron a varios acuerdos para apoyar al campo. Primero que nada, pues agradecerle la gestión que realizan desde el gobierno federal en favor de las y los sonorenses. Pero con esta introducción, entonces, Presidenta, preguntarle, pues, ¿qué más podemos esperar para enfrentar la sequía en la región? Una situación complicada. Los campesinos tienen mucha necesidad para recibir algo más de apoyo. En la medida de lo posible se va a apoyar a Sonora y a los productores de Sonora. Digamos que las medidas de adaptación al cambio climático son diversas y en ellas está trabajando Julio Verdeguer para distintos sectores y particularmente para la agricultura. En algunos casos tiene que ver con cambio de cultivos, en otros casos con esquemas que permitan seguir con la productividad o incluso aumentarla. En otros casos tiene que ver con el riego eficiente para que pueda esa misma agua alcanzar para más cultivos o para el consumo humano. Entonces está trabajando con el gobernador y las distintas secretarías. Claro, aprovechar también el foro para exponer el caso de lo que sucede en la ciudad de Hermosillo, más allá del campo, en donde el alcalde de ahí, me parece que es del PRI, Antonio Astiazarán, del PRIAN, está gastando más de 100 millones de pesos para rentar 10 camiones en un modelo, un esquema de privatización. Pero más allá de eso, mientras eso sucede, pues ya empezaron una serie de tandeos para distribuir el agua y hay una profunda desigualdad. Se toman decisiones para distribuir el agua, como lo sucede en varios municipios del país, para que no le llegue principalmente a las colonias pues más pobres. En las colonias donde hay dinero, en donde se usan Twitter, pues ahí sí llega el agua. En donde no hay ni pavimentación, pues es en donde la gente se queja todo el tiempo de que luego no llega. Pero en contraste a eso, el gobierno estatal y federal pues ya han iniciado obras. Se inauguró un acueducto hacia el sur del estado para poder ahí también distribuir y llegar a las poblaciones más necesitadas, a los pueblos yaquis, por ejemplo. Pero más allá de este caso en específico, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos municipales en torno a la distribución de este vital líquido para garantizar el derecho humano pues, que haya al agua? Pues en general los organismos de gestión del agua, se llama, están en los municipios. La Constitución lo establece así, que es el municipio quien tiene que encargarse de la gestión del agua. A veces malgastan y hay corrupción, pero en otras ocasiones no tienen los municipios a veces el suficiente recurso para poder atender las necesidades. Entonces tienen una responsabilidad en distribuir equitativamente el agua y en mejorar sus sistemas de distribución. En Hermosillo particularmente el gobernador tiene un proyecto y lo vamos a apoyar. Está ya en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Vamos a presentar, creo que el jueves de la próxima, creo que en 8 días, el Plan Nacional Hídrico, así como presentamos el Plan Nacional de Energía Eléctrica, el Plan Nacional de Hidrocarburos, vamos a presentar los lineamientos generales del Plan Nacional Hídrico. Ahí vienen varios temas, justo ayer lo revisamos porque llevamos varios meses trabajando. Y entre otros, uno de los temas es proyectos estratégicos. En esos proyectos estratégicos queremos juntar recursos municipales, recursos estatales y recursos federales.
Y uno de los proyectos estratégicos es justamente unas presas que tiene planteadas el gobernador para poder mejorar el abastecimiento de agua potable para los habitantes de Hermosillo. Entonces ya en su momento lo vamos a presentar, pero es uno de los proyectos estratégicos con los que vamos a apoyar a Sonora. Una más muy breve. Hace 8 años, el domingo pasado, se cumplió el aniversario número 8 de la detención de un personaje allá en Sonora, Guillermo Padres, exgobernador. Tenía en su rancho, cuando era gobernador en funciones, había mandado a construir una presa adentro de su rancho personal sin ningún tipo de impacto, de estudio de impacto ambiental, sin permisos de construcción, uno de los muchos motivos que después llevaron a su detención. Parece que continúa aún su proceso. ¿Tendrá usted información de sus condiciones jurídicas? Pues hay que preguntarle a las fiscalías, ¿no? Bien. Muchas gracias, presidente. Gracias. Quiero comentarles algo porque me llama la atención y además la verdad es increíble esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Porque ustedes son periodistas, saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tienen que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña, que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen, todos y todas. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del exejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión.
Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado, y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la defensa de los derechos humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado, desde la Cuarta Transformación, que la represión venía desde el Estado. Entonces, es interesante mencionar todo esto.